Para nadie es un secreto el énfasis que los testigos de Jehová ponen en el uso del nombre de Jehová. Quisiera en esta hora reflexionar con usted acerca de algunos puntos muy importantes sobre el uso de este nombre. Si fuera necesario usar solo este nombre para referirnos a Dios, primero, ¿por qué en las primeras 33 veces que se habla del Creador en la Biblia no se usa el nombre de Jehová, sino Dios o Elohim? Segundo, ¿por qué no fue hasta la época de Moisés que Dios reveló este nombre para que sus seguidores lo llamaran así? En Éxodo 3, versículos 13 y 14, y capítulo 6, versos 2 y 3 leemos: Dijo Moisés a Dios: He aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Tercero, ¿por qué si este es solo el nombre para Dios y los demás son solo títulos? En Éxodo 34:14, el propio Jehová dijo que su nombre era celoso. Leamos: Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Cuarto, ¿por qué del Mesías se dijo: y llamará su nombre? Fíjense que está en singular: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Pero en otras partes leemos que de él se dice: cuyo nombre es el renuevo. Zacarías 6:12. En Mateo 1:23, llamará su nombre Emmanuel. E incluso el ángel Gabriel le dijo a José, Mateo 1:21, llamarás su nombre Jesús. Pero los apóstoles, sus seguidores que más cerca caminaron con él, nunca usaron ni siquiera este último, sino que le llamaban por los títulos Señor, Cristo, Maestro. ¿No es esto una muestra de que, del mismo modo, cuando se dice que el nombre de Dios es Jehová, no por ello implica que necesariamente este sea el único modo correcto y más agradable para él de llamarle? Quinto, ¿por qué a la luz de la propia Escritura sentir poco aprecio por su nombre no es, como dicen los testigos, dejar de usar Jehová para usar otros títulos, sino que aquello que le ofrecemos y sacrificamos sea imperfecto y en desacuerdo a su palabra? Malaquías 1 del 6 al 8 dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Veamos ahora lo que significa menospreciar en realidad el nombre de Dios. Dice la palabra: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: en que te hemos deshonrado, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Es decir, yo puedo llamarle siempre por el nombre de Jehová, pero si lo que le ofrezco a él, mi vida, mi caminar diario, etcétera, no es de su agrado, entonces es que yo estoy en realidad menospreciando su nombre. Por otro lado, cuando un creyente vive de acuerdo a la voluntad divina, no necesita mencionar continuamente Jehová para glorificar su nombre. Sexto, ¿por qué Jesús, que es nuestro modelo a seguir, en ninguna de sus oraciones registradas en los 4 evangelios usó Jehová ni siquiera una vez, sino siempre Padre o Dios? Vea por ejemplo Mateo 11 del 25 al 26, capítulo 27 verso 46, Marcos 14 versos 35 y 36, Lucas 10, 21, capítulo 23, versos 34 y 46, Juan capítulo 11, verso 41, y capítulo 12, verso 27 al 28, capítulo 17, verso 1, 5, 11, 21, 24 y 25. Séptimo, ¿por qué cuando los discípulos le pidieron a Jesús que le enseñara a orar, él no comenzó aquella oración modelo con el nombre de Jehová nuestro, sino Padre nuestro? Mateo 6:9.
Si para Jesús fuera tan necesario usar Jehová, como lo es para los testigos de Jehová, indudablemente lo hubiera usado en esta ocasión. Octavo, ¿por qué ninguno de los escritores del Nuevo Testamento y los cristianos en él mencionados usaron este nombre para referirse a Dios? Lea una Biblia que no sea la del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová y verá cómo en ninguna aparece el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento. Noveno, ¿por qué Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que cuando uno recibe el espíritu de adopción, es decir, es salvo pasando a ser hijo o hija de Dios, es movido a dirigirse a él, no como Jehová, sino como Abba, o sea, Padre? Romanos 8:15. ¿No indica entonces todo esto que los testigos todavía viven bajo el espíritu de esclavitud, como dice este mismo versículo? Además de lo ya expresado en la Biblia, el sentido común indica que Dios no se ofendería cuando uno de sus seguidores prefieran llamarle Padre en lugar de usar el nombre que Él escogió para revelarse a los judíos que vivían bajo la ley siglos antes de Cristo. ¿A qué padre le gusta que su hijo le llame por su nombre? Décimo, ¿por qué si fuera cierto lo que algunos testigos de Jehová afirman, que el nombre de Jehová no aparece en ningún manuscrito del Nuevo Testamento, porque algunos, al parecer todos, los copistas lo eliminaron del texto sagrado? Entonces en ningún otro escrito griego de esa época, cristiano y no cristiano, aparece dicho nombre. Onceno, ¿por qué, si según los testigos usar el nombre correcto de Dios, Jehová según ellos, es vital para mostrar que uno es fiel seguidor de Él, y en la actualidad todos los hebraístas apoyan que la forma Yahvé es la pronunciación más probable del tetragramatón hebreo YHWH, las 4 letras que conforman este nombre divino? Entonces ellos siguen usando Jehová, que como es sabido por todos, surgió por un error, producto de que los masoretas hebreos, al introducir siglos después de Cristo los signos vocálicos, una serie de puntos y rayitas que ponían por encima, dentro o por debajo de las consonantes en representación de las vocales, a los escritos del Antiguo Testamento, pues el idioma hebreo carece de vocales, pusieron al llegar al tetragramatón las vocales de la palabra Adonai, que significa en hebreo Señor, y entonces al trasladar estas a YHWH quedó conformada la palabra así. De esta forma el lector, al llegar a este nombre, entendía que debía pronunciar Señor. Si lo hicieron por un problema de superstición o no, no es lo importante. Además, con el correr de los siglos y de tanto no pronunciar el tetragramatón, se había olvidado de cómo era la forma correcta de pronunciarlo y cuáles eran exactamente las vocales. El error estuvo en que los exégetas o intérpretes de las Sagradas Escrituras de los siglos XVI, que desconocían este detalle, creyeron que esta era la forma correcta de escribir y pronunciar YHWH, y así lo pusieron en las traducciones de la Biblia que hicieron. Ahora bien, si ellos saben todo esto, porque en varios de sus materiales lo reconocen, como por ejemplo en su afamado libro Perspicacia, escrito en 1991, ellos dicen: en la segunda mitad del primer milenio, los eruditos judíos introdujeron un sistema de puntos para representar las vocales que faltaban en el texto consonántico hebreo. En el caso del nombre de Dios, en vez de insertar la puntuación vocálica que le correspondía, insertaron la de Adonai, Señor soberano, o Elohim, Dios, para advertir al lector que debería leer estas palabras en vez del nombre divino. Eso aparece en el volumen 2 de Perspicacia, en la página 37. Y como dijimos, ya que en la actualidad es posible precisar la pronunciación exacta para YHWH, y ellos tienen la certeza de que es vital para la salvación usar el nombre correcto para referirse a Dios y no otro, aunque aparezca también en la Biblia, ¿por qué entonces no cambian el uso de Jehová por Yahvé si ellos también reconocen que esta era seguramente la forma en que se pronunciaba este nombre? Por ejemplo, en el libro Toda la Escritura, página 327, ponen: normalmente los hebraístas prefieren en inglés la forma Yahweh o en español Yahvé. Y en la atalaya del 1 de febrero de 1999 leemos: hoy día parece que la mayoría de los entendidos favorecen el bisílabo Yahvé. Ahora miren, permítame ponerle un ejemplo. Si usted trabaja en un establecimiento donde el director del mismo exige que se le llame por su nombre, de lo contrario serán despedidos quienes no lo hagan, y luego de usted llevar 15 días creyendo que su nombre correcto era Ronaldo, él le hace saber, mediante los que tienen más experiencia que usted por llevar muchos años trabajando allí, que su nombre correcto es Rolando y no Ronaldo. ¿Cree
que haría bien usted si siguiera llamándolo Ronaldo y ante las críticas y alertas de los más experimentados, usted sencillamente dijera, no creo que el jefe se moleste puesto que Ronaldo es casi similar a Rolando? O sé que la mayoría de ustedes dicen que él asegura que su verdadero nombre es Rolando, pero no importa, seguiré llamándolo y registrando su nombre en los documentos como Ronaldo, puesto que hay algunos que prefieren usar Ronaldo y no Rolando. Mire, sería un tonto, el mayor de los arrogantes, quien actuara de esa forma. Ahora, no creo que alguien peque contra Dios y le llama Jehová, porque como dijimos, santificar o glorificar el nombre de Dios no se hace mediante la pronunciación exacta del tetragrámaton, sino viviendo una vida en obediencia a su palabra, agradándole y sirviéndole en nuestro diario vivir. Pero digo todo lo anterior, puesto que los testigos muestran con su obstinación ciega al uso de Jehová, que está gramaticalmente incorrecto, que su interés no es en realidad ser fieles a la palabra de Dios o exaltar su nombre, sino cumplir ciegamente a los caprichos de Rutherford, quien fue el que cambió el nombre que esta secta tenía, que se llamaba Estudiantes de la Biblia, por el de Testigos de Jehová. Eso fue en 1931. Y el de todos sus líderes de Brooklyn, por inexpertos e incapaces que sean en el entendimiento e interpretación del mensaje bíblico. Punto número 12. ¿Por qué, si está mal usar nombres como Señor, Dios, etcétera, para referirnos al Creador, estos se usan tanto en toda la Biblia por los hombres y mujeres fieles a Dios? Los testigos de Jehová afirman: Dios, Señor, Creador, al igual que presidente, rey y general, son títulos y pueden aplicarse a diferentes personas, pero Jehová es un nombre personal y se refiere al Dios Todopoderoso y Creador del universo. Eso aparece en Testigos de Jehová en el siglo XX, escrito en 1989. Sin embargo, la palabra de Dios declara: pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. 1 Corintios 8, del 5 al 6. Fue por esto que Pablo, cuando pasó por Atenas, una ciudad llena de altares dedicados cada uno a una deidad diferente, y vio un altar con un letrero que decía: al Dios no conocido, les dijo: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Hechos 17, versos 23 y 24. ¿Por qué Pablo no encontró necesario decirles que el nombre de Dios era Jehová, siendo que ellos tenían tantos? Porque como expresó en Corinto y el mismo Señor Jesús había enseñado, solo hay un único Dios verdadero. Hechos 17:3. Cosa esta que no ocurre en el caso de los presidentes y señores de este mundo, que en realidad son muchos y que por ende se precisa hacer especificaciones. Lo mismo hizo José cuando se presentó a Faraón para interpretar su sueño. Le dijo a este monarca, quien creía en incontable cantidad de dioses: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Génesis 41, versos 16, 25 y 32. ¿Por qué José no especificó a qué Dios se refería? Miren, ni siquiera Faraón se lo preguntó. Por lo mismo que Jesús, Pablo y todos los demás personajes del Antiguo y Nuevo Testamento, que no tuvieron problemas con usar todos estos anteriores títulos, como dicen los testigos de Jehová. Ellos sabían a quién se referían: al único Dios verdadero. ¿Cree usted que al llegar a una escuela y solicitar una entrevista con el director de la misma necesita hacer otras aclaraciones o mencionar siquiera su nombre? No, porque hay uno solo. Si usted viaja a Estados Unidos u otro país y solicita una entrevista con el presidente de la nación, ¿cree que necesita detallar cuál es su nombre? Porque si no, nadie lo entenderá. Así ocurre con Dios. No hay otro fuera de Él. Marcos 12:32. El Señor le bendiga abundantemente. Este es su hermano y amigo, Pastor Arnaldo Álvarez García.